Muy buenas tardes, quien les habla es su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Tizale Maciza. Un saludo desde la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. El aula de hoy es predimensionar el espesor de la losa reticular. Antes de continuar con el aula, gustaría leer el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 15 a 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. ¿Qué es una persona sabia? Una persona sabia escucha el consejo y recibe la corrección. Una persona sabia aplica el corazón a la enseñanza y sus oídos a las palabras de sabiduría. Una persona sabia compra la verdad y la adquiere sabiduría, enseñanza e inteligencia. Colosenses capítulo 4, versículos 5 a 6 nos dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a continuar con el aula. Nos pide predimensionar el espesor de la losa reticular. Se sabe que en función de las relaciones de sus vanos, las losas pueden ser consideradas armadas en una sola dirección o en dos direcciones. Losa armada en un sentido cuando el vano mayor es mayor que el doble del vano menor. Losa armada en dos sentidos cuando el vano mayor es menor o igual al doble del vano menor. Vamos a explicar esto de aquí. Losa armada en un sentido. Tenemos un paño aquí, ¿no? Tenemos un paño de losa. L minúscula y L mayúscula. El vano mayor, que es L mayúscula, es mayor a 2 veces el vano menor, que es L minúscula. Tenemos losa armada en un sentido. Y el armado va en el sentido longitudinal paralelo a la longitud L minúscula. Volviendo a repetir, losa armada en un sentido cuando el vano mayor es mayor que el doble del vano menor. Cuando L minúscula aquí tenemos L minúscula y L mayúscula. Cuando L mayúscula es mayor a 2 veces L minúscula, tenemos la losa armada en un sentido y el varillado va distribuido paralelamente a la longitud L minúscula. Ahora vamos con losa armada en dos sentidos. De la misma forma, tenemos nuestro paño de losa. Tenemos L minúscula y L mayúscula. ¿Cuándo es una losa armada en dos sentidos? Cuando L mayúscula es menor o igual a 2 veces L minúscula. En ese sentido, decimos que la armadura va distribuida en los dos sentidos.
losa armada en dos sentidos cuando el vano mayor es menor o igual al doble del vano menor. Cuando L mayúscula es menor o igual a 2 veces L minúscula. Para nuestro estudio tenemos un paño de de 5 metros y 4 metros. Entonces, el vano mayor va a ser 5 metros, L mayúsculo. El vano menor va a ser L minúsculo de 4 metros. Vamos a ver si es una losa armada en un sentido o losa armada en dos sentidos. Losa armada en un sentido, que dice que L mayúsculo debe ser mayor a 2 veces L minúsculo. 5 es mayor a 2 por 4. Aquí es falso. 5 es mayor a 8, falso. 5 es menor o igual a 2 veces 4. 5 es menor o igual a 8. Verdad. Entonces estamos en el caso de una losa armada en dos sentidos. Se selecciona un espesor tentativo de losa de 25 centímetros para las 5 platas con loseta de compresión de 5 centímetros, nervios de 10 centímetros de espesor y alivianamientos de bloques de 40 centímetros por 40 centímetros de 20 centímetros de altura. Dentro de ese alivianamiento van a haber dos bloques de 40 por 20 por 20 para cada alivianamiento, lo que es tradicional en nuestro medio. En ese alivianamiento van a haber dos bloques de 40 por 20 por 20. ¿Sí? Y vamos a analizar en un metro cuadrado. En ese 1 metro cuadrado, en el sentido X tenemos dos nervios, y en el sentido Y tenemos dos nervios. Dentro de ese metro cuadrado tenemos 4 alivianamientos. 1, 2, 3 y 4. Los alivianamientos van a ser de 40 por 40 centímetros en planta. Los nervios van a tener 10 centímetros de base por 20 centímetros de altura. Y la loseta de comprensión va a tener 5 centímetros. Control de deflexiones. El peralte equivalente de la losa nervada se calcula determinando la altura de una losa maciza que tenga la misma inercia que la losa nervada propuesta. Como dijimos, en 1 metro cuadrado van a haber dos nervios de base 10 centímetros con alivianamiento de 40 centímetros, y en ese metro cuadrado van a haber 4 alivianamientos. El nervio va a tener 5 centímetros y la altura del nervio va a tener 20 centímetros. Y la loseta de comprensión de 5 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esto de aquí transformamos en una vía T. Unimos los dos nervios de 10 centímetros haciendo uno solo de una base de 20 centímetros. Los dos alivianamientos y la loseta de comprensión de 1 metro. Ahí tenemos una viga T. Esa viga T transformamos a una sección equivalente. Que tenga 1 metro de base por una altura que se va a calcular.
Aquí tenemos una pequeña tabla en Excel para poder calcular la inercia de esa sección equivalente, igualar. Entonces vamos a comenzar. La figura 1 es este y la figura 2 es ese elemento. Entonces, la base de la figura 1 tenemos 20 centímetros por altura de 20 centímetros. 20 por 20. La figura 2 tenemos 1 metro de base por 5 centímetros de altura. 1 metro por 5 centímetros. Ahora lo que hacemos es multiplicar 0,2 por 0,2 me da 0,04, 1 por 0,05, 0,05. Sumamos las áreas, 0,09. Ahora el centro de gravedad de cada figura. De la figura 1, la mitad de 20 es 10 centímetros, 0,1. La mitad de 5 centímetros de altura va a ser 0,225. Ahora lo que hacemos aquí es multiplicar esa área por ese centro de gravedad. Tenemos eso, igualmente con la figura 2. Ahora DI es igual a este valor de aquí menos Y sub I. Tenemos ese valor igualmente con la otra figura 2. ¿Cómo calculamos Y del centro de gravedad de cada figura? Es la sumatoria de Y sub I por A sub I, que es ese valor de aquí, que es este valor, dividido por la sumatoria de área de toda la figura. Y tenemos que el centro de gravedad en Y es 0,169 metros. Entonces D sub I no es más que este valor menos este valor, ponemos aquí, este valor menos este valor es este. La inercia de cada elemento no es nada más que BH al cubo sobre 2. Tenemos B por H al cubo dividido por 2, tenemos ese valor. La figura 2 de la misma forma, BH al cubo sobre 2. Ahí. Sumamos. Ahora, A sub I, D sub I al cuadrado no es nada más que A sub I por D sub I. La multiplicación de ese valor por este valor elevado al cuadrado. Y la sumatoria. Ahora, la inercia es igual a la sumatoria de este valor más este valor, que nos da igual a ese valor que está aquí. Esta inercia se iguala a la de una losa maciza también de 1 metro de ancho, y así se obtendrá la altura equivalente. Entonces, esa es la inercia de la viga T, es igual base por altura equivalente al cubo dividido por 12, de donde se obtiene el valor de H equivalente de la losa maciza de 1 metro de ancho es igual a 18,06 centímetros. Control de la altura mínima. La fórmula 912 de la ACI 3185 nos da una altura mínima, que es igual a longitud del claro libre mayor en centímetros multiplicado, que multiplica a 800 más 0,0712 F sub Y dividido para 36.000 más 5.000 beta, y ese valor multiplica a una diferencia entre alfa sub m menos 0,02, donde L sub n es la longitud del claro libre mayor en centímetros. Alfa sub m, valor promedio de alfa para todas las vigas en los bordes de un tablero. Beta es la relación de claros libres, dirección larga a dirección corta. F sub y es esfuerzo de fluencia del acero en kilogramos sobre centímetros cuadrados.
Para este caso, beta va a ser igual a 5 sobre 4. La dirección larga es 5, la dirección corta es 4. Entonces beta es igual a 1,25. Como no sabemos las dimensiones de las vigas, asumimos que alfa sub m es igual a 0,2. Luz de mayor dimensión, la luz de mayor dimensión es igual a 5 metros, que es igual a 500 centímetros. Entonces la altura mínima es igual a 500, reemplazamos los datos en la fórmula, en esta fórmula, como 500 más 800 más 0,0712 por 4200, que es el esfuerzo de referencia del acero. Dividido para 36.000 y todo este valor de aquí va a ser igual a 0. Y entonces la altura mínima es igual a 15,26 centímetros. Por otro lado, el perante mínimo de la losa también es, la altura mínima recomendada debe ser mayor o igual a 12,5 centímetros. Entonces la altura mínima calculada es 15,26, es mayor o igual a 12,5 que nos dice la norma. Entonces el H mínimo es igual a 15,26 centímetros. Se verifica que la altura equivalente de la losa nervada propuesta supera la altura mínima fijada por el código. Entonces, la altura equivalente a la losa nervada propuesta supera a la altura mínima fijada por el código. Entonces la altura equivalente es igual a 18,06 centímetros mayor a 15,26 centímetros. Ok, entonces el espesor relativo de 12 a 25 centímetros está de acuerdo, corresponde, ¿no? Ahora vamos a determinar las cargas muertas en las losas. La dimensión estándar y los pesos de los bloques aligerados de hormigón disponibles en el mercado son: tenemos bloques de dimensiones A por B por C. Las dimensiones A y B son las mismas, lo único que se diferencia son las alturas. Hay de 10 centímetros, de 15 centímetros, 20 centímetros y 25 centímetros, con sus respectivos pesos unitarios. El peso unitario de los alivianamientos de dimensiones de 20 por 40 por 20 centímetros es de 12 centímetros. Es de 12 centímetros, como aquí 12 kilogramos. Entonces, el bloque que nosotros que estamos usando es 20 por 40 por 20 centímetros. En los gráficos aparece una sombra, sombrear un área de 1 metro cuadrado. Aquí tenemos un área sobre de 1 metro cuadrado de losa, cuyo peso se debe calcular y sobre cuya área se deben calcular las sobrecargas. El peso específico del hormigón es 2,4 toneladas sobre metro cúbico. Vamos a calcular la sobrecarga en ese metro cuadrado de losa a reticular. Entonces, peso de loseta de compresión. Ese peso de loseta de compresión es 1 metro, ese metro que corresponde a ese metro, por 1 metro que corresponde a ese metro aquí, por el espesor de la loseta, que es 5 centímetros, y por el peso específico del hormigón, que es 2,4, obteniendo el siguiente resultado: 0,12 toneladas sobre metro cuadrado. Peso de los nervios. Ese 4 corresponde a ese nervio, a este nervio, ese nervio y ese nervio. Tenemos 4 nervios en 1 metro cuadrado. Por la base del nervio, que es 10 centímetros, que corresponde a ese valor aquí. La altura es 20 centímetros, que corresponde a 0,2 metros. Por la longitud, que es 1 metro. Todos los nervios tienen 1 metro. Y por el peso específico del concreto, que es igual a 2,4 toneladas sobre metro cúbico, dando el resultado de 0,192 toneladas sobre metro cuadrado. Alivianamientos. Tenemos 1, 2, 3, 4 alivianamientos. En cada alivianamiento hay
2 bloques. Entonces 4 por 2 son 8 bloques. Por el peso de cada bloque, que era 12 kilogramos, que corresponde a 0,012 toneladas, y eso da un valor de 0,096 toneladas sobre metros cuadrados. Peso propio de la losa es nada más que la suma de este valor más este valor más este valor. Me da el peso propio de la losa es igual a 0,408 toneladas sobre metro cuadrado. El enunciado maquillado. El enunciado maquillado es un metro cuadrado de área, 1 por 1, con un espesor de 4 centímetros. El enunciado maquillado tiene un peso específico de 2,2 toneladas sobre metro cúbico, nos da un valor de 0,088 toneladas sobre metro cuadrado. El recubrimiento de piso. La misma forma, 1 metro cuadrado por un espesor de 2 centímetros por el peso específico de 2,2 toneladas sobre metro cúbico, y nos da un valor de 0,044 toneladas sobre metro cuadrado. Mampostería es igual a 200 kilogramos sobre metro cuadrado, que es igual a 0,2 toneladas sobre metro cuadrado. La carga muerta no es nada más que la suma del peso propio de la losa más el peso del enunciado maquillado más el peso del recubrimiento de piso y más la mampostería, dándonos un valor de carga muerta igual a 0,74 toneladas sobre metro cuadrado. De esa forma hemos predimensionado la losa reticular y calculado la carga muerta. Muchas gracias, que Dios le bendiga y lo guarde, y daremos continuidad en las siguientes aulas.